nuestra grabación y nos vamos a introducir ahora un poco en el mundo de la termodinámica. Para eso vamos a compartir un pequeño documento, este que está por allí. Bueno, ahí nosotros estamos suponiendo que conocemos el termómetro, ¿verdad? Y el termómetro obedece a un principio, y ese principio tiene que ver con la dilatación térmica de los materiales, ya sea lineal, superficial, cúbica, etcétera. Porque para hablar de la temperatura necesariamente tenemos que tener un instrumento para medirla. Y el instrumento para medirla se caracteriza por, vamos a colocar el lapicito, por acá está la pluma, ¿ah? Se caracteriza por lo que se llama la palabra equilibrio, que decíamos nosotros si A es igual a B, ¿ah? Si A es igual a C, entonces decíamos B es igual a C. ¿Está bien? Eso ustedes lo aprendieron por ahí. Pero en este caso, quien hace este juego es el termómetro. Uno a B le coloca el termómetro A, marca un número. A C le coloca el termómetro A, marca el mismo número. Por lo tanto, decimos el cuerpo B tiene la misma temperatura que C. Entonces, el termómetro es el que sirve de nexo para poder medir la temperatura con ese principio de la tricotomía. ¿Y eso qué implica? Entonces, miramos, este juguetito que está acá, que es el termómetro, ese juguetito que tenemos allí, ¿verdad? ¿Cómo marca la temperatura? Bueno, el bulbo suponemos que está acá, aquí, y tiene 1 kilo de un producto que se dilata, y como por acá no se puede dilatar, no, ¿verdad? No se puede, se dilata hacia arriba, acá. Se dilata hacia arriba dependiendo si la temperatura sube o se contrae hacia abajo si la temperatura baja. Entonces, el principio de los termómetros se basa en la dilatación lineal, superficial o cúbica de un producto, de un material, de un líquido, ¿verdad? Como ahí hay un tubito, nos conviene que sea líquido. Pero también hay termómetros bimetálicos, que es por dilatación de una lámina de metal, etc. Entonces tenemos una diversidad
de termómetros, muchos termómetros que se basan en la dilatación. Entonces usted debería buscar el concepto de dilatación y qué significa, ¿verdad? Y de allí nacen todo este tipo de equipitos que habíamos visto delante, que son los caseros, el de la casa, el del botiquín, el termómetro de salud, o los industriales que se basan en sistemas más de tipo eléctrico o de dilatación de gases. Entonces, algunos son dilatación de mercurio, otros son de dilatación de gases. Entonces tenemos la dilatación de mercurio y este es de gas y así otros de metálico, otros son eléctricos, hay bastantes. Habíamos dicho que el termómetro mide la fuga o el arribo de calor. Si llega calor, el termómetro sube, la temperatura sube. Si se fuga calor del instrumento, el instrumento detecta que se está fugando calor, la temperatura baja. ¿Bien? O sube o baja dependiendo del tránsito del calor. Entonces nosotros hablamos de un cuerpo A que tiene una temperatura TA tenemos un cuerpo A entonces que tiene la temperatura TA y luego colocamos otro cuerpo unido no me dejó usar mi pizarra el zoom que tienen ustedes, así que para otra clase voy a ver cómo la arreglo, porque si no quedan los monos todos secos. A un cuerpo B que tiene la temperatura TB. Entonces, si se dan cuenta, es el termómetro que nos está dando un número. ¿Está bien? Voy a suponer que TA es 60 de unidad térmica y este es 30. 30 grados térmicos. No estoy hablando de si es Celsius, Kelvin, de una escala termométrica cualquiera. Entonces, aquí nosotros tenemos que TA es mayor que TB. Y el calor pasa del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, este va para allá. Entonces, si se dan cuenta acá, se fuga el calor. Hay una fuga. ¿Verdad? Hay una fuga. Eso implica que esta temperatura debe bajar. Y este está recibiendo calor. El cuerpo B está recibiendo calor. Recibe. ¿Verdad? Por lo tanto, esta temperatura va a subir. ¿Ya? Entonces, una baja, la otra sube. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando TA sea igual a TB. Hasta cuando TA
la temperatura A sea igual a la temperatura B. ¿Ah? Entonces ahí hablamos que el cuerpo quedó en equilibrio térmico, que A igual TB. Por lo tanto, todos los cuerpos tienden a un equilibrio térmico. Entonces, si eso lo desarrollamos nosotros y pensamos en la atmósfera de afuera, el sol calienta el piso, calienta las murallas, el aire se calienta menos, etcétera, todo eso tiende a un equilibrio térmico que se llama temperatura ambiente. Los que están más calientes se enfrían, los que están menos calientes sube la temperatura hasta encontrar el equilibrio térmico. Entonces, la clave está en la medición de la temperatura. ¿Cómo nos la arreglamos para medir la temperatura? Cuando tenemos el principio, ¿verdad?, que dijimos de dilatación lineal, superficial o volumétrica. ¿Qué más dijimos? Que tenemos un termómetro que se basa en el principio de la dilatación, que nos detecta una escala. Acá tenemos nosotros una escala. Acá tenemos una escala. Evidentemente térmica. Pero esta escala se basa en distintas experiencias. Tenemos escala en Celsius, tenemos escala en grados Fahrenheit y tenemos un montón de escalas. Escala grados Ramour, escala Rankine, vamos a colocar RA, Rankine, etcétera. Hay muchas escalas termométricas por el valor que están midiendo. Los termómetros de vidrio generalmente de mercurio llegan hasta la ebullición del mercurio, porque ahí desaparece como líquido, se hace gas. Y el gas no lo vamos a ver cuál es el nivel. No sirve. Entonces, cada termómetro tiene que cumplir ciertas condiciones, pero su principio se basa en la dilatación. Aquí tenemos cómo se dilata ese elemento, ¿verdad?, que tiene, o ese material que tiene el termómetro delante. ¿Cómo se dilata? Entonces dijimos, este se dilata. Entonces, si esta barrita la mostramos ahí arriba, horizontal para entender un poco más, tiene un largo L0, pero cuando le aplicamos un cambio de temperatura, ¿verdad? Le aplicamos entonces aquí una llamita, un cambio de temperatura, ¿verdad? El calor se difunde y esta cosa se dilata. Y esta dilatación, este pedacito que corrió acá, esta dilatación es proporcional al cambio de temperatura. ¿Ya? Es proporcional. Esta dilatación, delta L, es proporcional al cambio de temperatura. Y este alfa, que es un coeficiente de dilatación, cuánto se dilata por cada grado de temperatura, es propio de los materiales.
propios de los materiales. Cada material tiene un coeficiente de dilatación, ¿ya? Y acá nosotros podemos jugar a una nueva expresión si usamos la matemática. Delta L para nosotros puede ser igual al L menos L0. Porque antes teníamos L y después se dilata L0. Y este ahora tiene un nuevo largo. Este, L. ¿Ya? Partido por L0. Igual al alfa por delta T. Acá jugamos, borramos este y queda acá. Y este L0 que está aquí lo pasamos para el otro lado y queda acá. Por lo tanto, el valor de L, el nuevo largo que tiene el líquido que se está dilatando, factorizamos en L0, porque se van a encontrar en los libros con esta expresión, 1 más alfa delta T. Esa expresión nos da el nuevo largo que tiene, ¿verdad?, el sistema. Pero esto queda en función, este L está en función de la temperatura. Me quedó como presión la cosa. Creo que hay una goma por acá. Queda en función de la temperatura. Entonces aquí es donde podemos leer largo versus T y nos va a salir una gráfica cuya pendiente es alfa. Porque eso que está ahí arriba es la ecuación de una línea recta, donde L0 es la temperatura o largo inicial y que va cambiando con la temperatura bajo la pendiente alfa. Por lo tanto, alfa es un parámetro constante si uno lee la ecuación. Aprendamos a leer ecuaciones, ¿verdad? Porque eso rápidamente lo podemos transformar que en el eje de las L, que es nuestra incógnita, ¿verdad? Para cada delta T tenemos un L. Y de ahí nos sale nuestra escala termométrica. De allí sale la escala termométrica. Y allí jugamos con las escalas, ¿verdad? Y las escalas tienen distintos fenómenos. Tenemos la escala Celsius, en donde tenemos 3 puntos de referencia. El cero absoluto. ¿Qué significa cero absoluto? Es cuando las partículas dejan de moverse. Es complicado el cero absoluto. Porque si uno piensa que el cero absoluto, todo es sólido y nada se mueve. Porque si se mueve algo, hay roce, hay fricción y aparece la temperatura. Y como estamos hablando de un cero absoluto, entre comillas tendríamos que decir que está congelado. Nada se mueve. Eso significa que el átomo que tiene orbitales con energía
se quedarían los electrones detenidos. Se rompe la materia. Es decir, en el cero absoluto no existe nada. Es complejo entender el cero absoluto. Ahí tienen una inquietud. Pero para las distintas escalas termométricas, comparándose con el cero absoluto, la escala Celsius trabajó con el punto de congelación del agua y ahí puso 0 grados Celsius donde no se mueven los líquidos. ¿Verdad? No se mueven en comparación con el agua. Y el punto de ebullición del agua que le asignaron el número 100. Pero son dos fenómenos. Congelación del agua, 0. Ebullición del agua, 100. Y lo dividieron en 100 partes. Facilito. Lo dividieron en 100 partes y quedamos entonces que entre 0 y 100 tenemos 100 divisiones. 100 divisiones. Luego otro señor trabajó con la escala Kelvin y dijo, en función del cero absoluto, el agua hierve a 273,15 grados K. 33,7315 grados K. Y parte de 73,15 porque le puso menos 73,15 para congelar cualquier cosa a cero, que es imposible. Esto es una definición. Y de aquí salen las famosas escalas termométricas de Celsius, 1 grado acá, que también lo dividieron en 100 aquí. Por lo tanto, una división de aquí es igual a una división de allá. Entonces, para pasar de este número a este otro, hay que sumarle esta diferencia, porque esta partió de aquí hacia arriba. Y como esta parte de abajo, hay que quitarle esta diferencia a esta escala para pasar a la Celsius. Entonces, a esta escala hay que quitarle este pedazo para pasar a la escala Celsius. Luego está la escala Fahrenheit, la que tenemos aquí con la letra F. Pero aquí la dividieron en 180. Entonces, cada proporción de una división de acá, aquí corresponde a qué cosa? A 180 divisiones para pasarnos de una escala a la otra, partido por 100. Y eso da 1,8. Ese es el número que está ahí. Entonces, cada grado Celsius en la Fahrenheit corresponde a 1,8. ¿Verdad? A 1,8. Ahí lo calculamos. Pero, como a esta le pusieron 32, para tener el 0 Celsius en la escala Fahrenheit, ¿verdad? Hay que sumarle 32. Porque tengo la escala Celsius, pasamos a la escala Fahrenheit, de Celsius pasamos a Fahrenheit, hay que sumarle este pedazo. Entonces a esto que está acá en divisiones Celsius, ahí está, hay que sumarle el 32. Bueno, y así sucesivamente. Ustedes matemáticamente allí pueden ver cada una de las funciones, pero acá uno puede separar ahora el Celsius, lo despeja en términos matemáticos, ¿verdad? Uno puede ir ahora y jugar a las matemáticas y simplemente decir, si quiero despejar Celsius,
¿verdad? Me va a quedar Fahrenheit menos 32 dividido por 1.8. Si la quiero pasar a Kelvin, reemplazo el Celsius primero y después hago toda la operación. Por lo tanto, de aquí tenemos las conversiones más utilizadas. No significa que sean todas. La escala Kelvin, que es la absoluta, la escala Fahrenheit, que es nuestros amigos de idioma anglo, y la escala Celsius, que es la que utilizamos la mayoría en el planeta. Pero para entendernos, generalmente en la ciencia trabajamos en grado Kelvin para comparar quién tiene más o menos calor de lo que está realizando. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de cómo dividieron para tal manera que usted en forma matemática pueda ver la conversión entre escalas. Allí la tienen, por lo tanto tenemos tres formulitas, ¿verdad? Y hay una que es del grado Rankine a Fahrenheit. Ahí agregamos una nueva escala termométrica que no la vimos recién, que es la de escala Rankine. También hay una escala Ramour, hay muchas escalas por ahí, pero no vale la pena meterse mucho en escalas raras. Nosotros creo que vamos a trabajar con Fahrenheit, vamos a tratar de sacarle la vuelta al Fahrenheit con grados K y grados Celsius. ¿Mm? Y allí tenemos un resumen, ¿verdad? Este resumen, péguenlo en su cuaderno de apuntes, porque más que seguro que sale un cambio de unidades en la parte de preguntas conceptuales. Y como uno no puede controlar, y a mí me gusta que usen los libros y los apuntes y todo lo que quieran, ¿verdad? Porque así las pruebas sirven para aprender también. Este es parte del torpeo, entonces. Tienen que agregarlo. Así yo me siento tranquilo que no me están copiando porque tienen autorización a usar torpeo. ¿Qué les parece? Así uno vive feliz la vida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque si no hablo solo. No sé si están ahí o no están ahí. Se me fueron. Sigo entonces. Aquí tenemos el torpeo más técnico. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine. Se dan cuenta que el Rankine dividieron en 492 pedacitos el sistema. El otro lo dividió en 273, los puntos de partida y de ecuaciones. Entonces, aquí tenemos el torpedo en forma de modelito. Basta con tener esto copiado y sabemos cómo calcular. Sabemos cómo calcular. A ver, juventud. Calculen usando esa tablita esos tres ejemplos que hay arriba. Convertir 30 grados Celsius a grados Kelvin, convertir 50 grados Fahrenheit a grados Rankine y convertir 68 Fahrenheit a grados Celsius. ¿Qué les parece? Unos 5 minutitos para que lo hagan. Y utilicen este modelito que está aquí abajo. Entonces, yo voy a hacer el primero para decir cómo se usa. Grados Celsius. Grados Celsius. Convertir a Kelvin.
Grados Kelvin. Acá está el Kelvin. Entonces aquí sale una igualdad. Grados Celsius partido por 5 igual al K menos 273,7 no sé cuánto partido por 5. Se van los 5 y me dicen a mí, calcule K. Calculo K, ¿verdad? K, S, y este se va para el otro lado, con signo más. Me quedan más 273. Entonces K vale 30 más 273 son 303 grados K. Eso, facilito. Entonces ustedes tienen que decir ahora, borramos, y ahora ustedes hacen el 2. Grados Fahrenheit. Ahí está, Fahrenheit. Grado Rankine. Aquí está grado Rankine. Entonces ustedes ahí utilizan las matemáticas como buenos matemáticos, ¿verdad? Y dejan R en función de F. Eso es todo. R en función de F. Profesor, ¿Sí? ¿puede dejar entrar al Arturo? Ay, perdón, no lo estaba viendo. Me disculpan. Teníamos en la calle a Arturo Andrade Vicencio. Gracias por avisarme. ¿Qué les parece? Facilito. Entonces, este es el torpeo que tienen que aprender y tienen que andar trayendo en la cartera. Cada vez que haya que transformar unidades, sacamos esta reglita que está allí y podemos transformar todo, aplicando una simple matemática de una función con una variable, R en función de F, en este problema. Y luego convertir grado Fahrenheit de nuevo, a grado Celsius. Profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. Que tengo una duda porque yo tenía entendido que no se decía grados Kelvin, sino el número Kelvin, así como 30 Kelvin o 40 Kelvin. Sí, pero está el grado, uno no le pone el grado porque es la escala absoluta. ¿Ya? Ah, Es una forma de leer, pero en ya. definitiva representa un nivel térmico. Entonces las dos escalas absolutas, hay dos escalas absolutas ahí, la Kelvin y la Rankine. Por eso que el Rankine tampoco tiene grado, es una escala. Ya, profe. ¿Ya? Porque es una definición. Mientras que los otros obedecen a dilataciones y cosas, ¿verdad? En términos relativos a un fenómeno térmico.
¿No? ¿Y por qué no deja entrar a Arturo Vicencio si le ha apretado varias veces admitir, admitir, uniendo? Ahí lo dejo entrar. Ya. Sí, buena tu observación. Por eso que no se le coloca el huevito. Mientras que a Ahora grado estoy. Celsius y varios Fahrenheit sí se le coloca huevito. Mientras que a Profe, escala Kelvin y Ramour y Rankin no se utiliza. ¿Ya? profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ya, que me había salido para volver a entrar porque cuando usted había preguntado no me escuchaba. Ah, Entonces, ya, pero eso me pareció raro. Ya, pero entraste Arturo. mm, Ya. Entonces tenemos allí nuestra temperatura para poder cambiarnos de un lado al otro. ujú, Evidentemente el grado Kelvin o tantos grados Kelvin, ¿verdad? No se le coloca huevito, ni tampoco a la Rankine. No se le pone huevito, no se le pone huevito, no. ¿por qué cosa era, profesor? Porque obedece a una escala por definición, no por un fenómeno, Ah, ¿ya? ya. A un señor Kelvin se le ocurrió, voy a colocarle tal número al absoluto, cero. Me refiero a una escala cero, pero no se puede demostrar ese cero. Por lo tanto, no sabemos si hay grado de temperatura, porque cero Kelvin no hay ningún grado, ¿verdad? No hay calor, es lo que decía al comienzo. Entonces asoció una escala numérica. Entonces uno dice 32K, 52K, 500K, ¿verdad? Pero se refiere a nivel, ¿verdad? Un nivel comparativo con grados reales. ¿Mm? Ya. Y ahí está el desarrollo de los tres, para que lo tengan y lo vean como ejemplo de aplicación. ¿Ya? Porque ahí no hay que aprenderse de dónde sale cada escala, sino que hay que tener esa reglita que está arriba y podemos convertir todo lo que queramos. Ya vieron cómo se aplica, es simple, ¿verdad? Ujú. Una consulta. Ese logo que puse yo allá arriba, pedagogía en educación media, en matemática y física, ¿es el logo de la carrera? Creo que sí. ¿El Einstein que está allá arriba? Sí, creo que sí es. Porque yo lo saqué de por ahí y lo pegué sin preguntarle a nadie. ¿Ah? Lo saqué Sí, de la promoción de la carrera que está en el portal. Pero a nadie le pregunté si ese era. sí parece que sí es. Bien, entonces allí se quedan ustedes con esa planillita con los problemas resueltos a manera de ejemplo cómo se utiliza esta matriz que hay acá arriba de igualdad. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? Aquí está en grados K o en Kelvin. Temperatura en escala Kelvin. Entonces, el estado de las cosas, el estado de la materia, el estado de los gases, el estado de todo, depende de la temperatura. Porque si no es gas, PV igual P1, B1, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que también dependen de la temperatura. Porque si cambia la temperatura, cambia la presión atmosférica. Porque se hace más liviana, el humo sube, ¿verdad? El agua caliente sube. Si ustedes colocan un hervidor de agua muy alto, abajo el agua está más fría que la que está arriba. Entonces influye la presión y también el volumen.
porque mientras más masa hay, más calor se requiere para aumentar un grado de temperatura. Me explico, con un fósforo podemos llegar a 2000 grados, la punta del alfiler se pone rojo. Pero con el fósforo, si calentamos una varilla, ¿verdad? O un cuchillo, no está ni ahí el cuchillo, no se va a alcanzar a calentar mucho. Porque depende del volumen, depende de la masa. Entonces, muy temperatura tenemos que determinar, pero hay un montón de variables que intervienen. El número de moles de un gas, si estamos hablando, vamos a suponer que el aire es un gas, el aire, el nitrógeno, y etcétera, ¿verdad? Hoy si es gas, hay una constante universal de los gases. Entonces, cuando observamos por la ventana hacia afuera y nosotros miramos qué temperatura tendrá la hoja de la planta que está allá, ¿cuál será la temperatura de equilibrio? ¿Cómo influye la presión atmosférica en la hoja? Y el volumen de la hoja, si es muy grande, muy chiquitita, si es como un manto de Eva o es una hojita como la de un, a ver, de un pompón de la lavanda. ¿Cómo será el sistema? Entonces interviene la ecuación de estado. Y eso lo vamos a ver en el tópico 3, ¿verdad? Vamos a entrar a este tipo de ecuaciones en donde veremos qué relación tiene la presión, volumen y la constante de los gases cuando le variamos la cantidad de calor que extraemos o le entregamos y que hace que su temperatura cambie. La temperatura cambia porque entregamos calor o quitamos calor. Ya lo dijimos. Vamos a entrar un poco en química entonces. Sí, indudable. Ujú. En las máquinas térmicas, cuando trabajemos con el freón, ¿verdad? O con los líquidos refrigerantes amigables con el medio ambiente. Entonces, ahí dijimos, ¿verdad? Tenemos acá adentro, si miramos, vamos a suponer que este es un tarro de atún, o tarro manjar mejor, lo tenemos metido en agua hirviendo. Un tarro de manjar. Ahí está. Bien bonito el tarro manjar, que tiene una forma para explicar. Entonces, el tarro manjar tiene una temperatura ambiente. Estamos partiendo del ambiente. Y adentro, ¿verdad? Tiene una presión. Pero si nosotros le quitamos calor o le agregamos calor, la temperatura y la presión cambian. La temperatura y la presión cambian. Ustedes saben que cuando colocamos un tarrito de manjar con leche para hacer manjar, tarro leche, y le colocamos un poquitito de energía térmica, le colocamos un poquitito de energía térmica, porque podríamos colocarle energía eléctrica, un poquitito de energía térmica. ¿Ya? Se va a hinchar. Exactamente. Se va a hinchar y vamos a tener que colocar el comedor arriba del techo, ¿verdad? Porque esto empieza a aumentar la presión, por algo existe la olla a presión, empieza a aumentar acá hasta que esto se rompe y el manjar queda pegado en el techo, ¿verdad? Ah, yo pensé que iba a explotar. Ya. Entonces nos vamos a tener que sentar en el techo para comer un pan con manjar. Entonces eso significa que al entregar calor
a un sistema cerrado aumenta la temperatura. Entregamos calor, aumenta la presión, aumenta la temperatura, ¿verdad? Porque como entregamos calor, aumenta también la temperatura. Y acá ¿qué hicimos? Entregamos calor, ¿verdad? Fuimos bonachones y regalamos. Aquí no vengo a vender, venimos a regalar, ¿verdad? Y le regalamos temperatura al tarro de manjar. Le regalamos calor. Fíjese que cuando regalamos calor, sumamos calor, el cuerpo gana calor, sumamos calor, gana calor, aumenta la presión, aumenta la temperatura. Pero acá estamos sacando calor. Calor out, estamos sacando calor. Por lo tanto, baja la presión, baja la temperatura. Y el cuerpo que está acá se enfría. Entonces aquí estamos hablando de equipos de máquinas térmicas, refrigerador, bombas de calor, aire acondicionado, etc. Y es un solo hecho de manejar el calor, si entra o sale. Entonces hacemos una máquina específicamente para robar calor. Si roba calor, el cuerpo se enfría. Bueno, eso es nuestra tarea en el capítulo 2 y 3. Y ahora, las formas de calor y térmica se manifiestan en la luz. Cuando van a comprar ustedes ampolletas LED, cuando vayan a la ferretería o a los malls donde venden este tipo de cosas, se van a dar cuenta ustedes que hay ampolletas luz de día que le llaman de 5000K. Hay ampolletas luz cálida, media rojiza, de 3000K o de 4000K. Claro, porque la energía térmica, ahí está en grados K, en Kelvin, ¿verdad? No es necesario colocarle el huevito. No es necesario colocarle el huevito, dijimos, ¿verdad? Y corresponden, la luz corresponde a un nivel térmico. Miremos un fierro que lo colocaron en las brasas y sale medio naranja. Entonces ese color naranja que emite como luz el fierro, porque si ustedes lo miran de noche, va a estar naranjita bonito, al comienzo medio rojizo, después más naranja, y si calientan mucho va a llegar a color blanco casi. ¿Ah? Entonces allí la luz se transforma, ¿verdad? El calor se transforma en luz o la luz se transforma en calor. Tenemos el caso del sol, que si nos colocamos en la playa, ¿verdad? Vamos a quedar tostaditos, quemados, con la incomodidad que requiere el sistema, pero quemados. Entonces, también la energía térmica se propaga como luz, como onda electromagnética. Son casos y ejemplos de nuestro sistema. Y podemos frenar ese calor, nos echamos bloqueador, ¿verdad? Entonces tratamos de generar una pared adiabática. Pared adiabática significa que no pasa el calor.
Pared adiabática significa que el calor que viene de aquí, arrancándose para ese lado, no pasa, se devuelve. Entonces usamos una pared adiabática, la temperatura no aumenta, porque la pared adiabática nos deja salir calor. Si no sale el calor, la temperatura se mantiene constante, el termo. Pero como no existe, ojo con lo que digo, la pared adiabática perfecta, siempre se arranca el calor. Poquitito, pero se arranca total al otro día o 2 días más, el agua está fría. Y hay paredes diatérmicas que ayudan a que el calor se fugue. Ustedes han visto los chips de los equipos electrónicos, viene pegado con una pasta blanca. Esa pasta permite que el calor pase. Por lo tanto, el gas está perdiendo calor, baja, ¿verdad?, el termómetro. Baja el termómetro cuando tenemos paredes diatérmicas. Ahí tenemos 2 palabras nuevas: pared adiabática y pared diatérmica. Le falta el acento, sí, porque los tradujeron y no le pusieron el acento adiabática y diatérmica. ¿Ah? Bien, juventud, preguntas relacionadas con el tema, trabajo para que lo hagan en la primera clase de autoformación del día jueves. El día jueves no me ven y van a trabajar ustedes en grupo por la amistad que tienen, supongo que se conocen, ¿verdad? No mayor a 3, porque son poquitos, son 10, no mayor a 3, contesten esas preguntas relacionadas, suponiendo que le están explicando a la abuelita, con vocabulario el más simple, pero preciso y conciso. ¿Qué es calentamiento global? ¿Por qué se produce el calentamiento global? ¿Y qué produce el calentamiento global? Y la pregunta del millón: ¿qué se puede hacer para evitar el calentamiento global? 4 preguntas. ¿Ya? Entonces lo trabajan el jueves y me lo mandan por correo al terminar la hora de clase. Y el jueves viene el laboratorio, como miércoles, perdón, estoy viendo, mañana, la clase de 10 para las 11, trabajan en las 3 preguntas y toda vez que terminen en el grupo, me la mandan por correo. rené.contreras@utalca.cl al terminar la clase a las 12. Después viene el laboratorio, pero no hacemos laboratorio todavía. Así que mañana se juntan a la hora de clase, 10 para 11, y trabajan en estas 3 preguntas. Registren toda la biblioteca, toda la bibliografía, pero requiero cómo piensan ustedes que se genera, se evita, etcétera, el calentamiento global, con fundamento científico, técnico y con vocación educacional para enseñarlo. ¿Le sacaron foto a la pantalla? Apuesto que no. Yo sí. Ah, ya, muy bien. Gana premio. Ya, juventud, basta por hoy. Les agradezco y les doy las gracias por asistir. Y nos estamos viendo el próximo martes. Profesor. Tenemos profesor. 3 socios comunitarios para biología. Que les vaya bonito, cuídense, ¿ah?
No salgan Sí, a la igual, calle, no profesor. mucho Pues igual. carrete. Oye, igual, profesor, que esté súper bien. Ya, nos No estamos salga a viendo. carretear, profesor. Ya, profesor. ¿Ah? Cuídese. No salga a carretera usted también, pues, no vaya a salir a carretear. No, si yo salgo a carretera me llega, me agarro el Profesor, COVID y me voy que para el vaya otro bien. lado. Ya, 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 Juancho, profesor, nos que vemos. tengan un bonito término de día. Que te vaya lindo. Está igual, profesor. Cuídese.